Excelente día, amigos de YouTube. Soy el profesor Wilfredo Escoto. Deseo compartir con ustedes este importante tema, las dos evidencias referentes a Jesús de Nazaret en las obras de Flavio Josefo, quien es un historiador del siglo I, así también es estadista, embajador y militar. Muchos expertos consideran como auténticas las referencias de Flavio Josefo. Emil Schurer hace un buen listado de expertos que están a favor de la autenticidad de las referencias de Flavio Josefo, así como también de aquellos que no lo están. Muchos historiadores de hoy en día consideran que no se puede negar la existencia de Jesús histórico. Así que vamos a entrar en detalle. Primeramente debemos saber quién es Flavio Josefo y así de esta manera podamos hacer una buena valoración de sus referencias. Es importante indagar quién es Flavio Josefo y de esta manera poder valorar sus referencias. De su autobiografía, así como también de sus obras, Las guerras de los judíos, Antigüedades de los judíos y Contra Apión, se pueden extraer datos muy importantes. Entre los datos referentes a Flavio Josefo tenemos lo siguiente. Nos dice que su padre se llama Matías, el cual es descendiente de familia sacerdotal. En cuanto a su madre, no nos proporciona su nombre en ninguna de sus obras. Tiene al menos 3 esposas y varios hijos. Su nombre en hebreo sería Yosef ben Matillahu. Probablemente en arameo se llame Yosef bar Matillahu, pero nosotros le conocemos principalmente con el nombre romano como Tito Flavio Josefo o Titus Flavius Josephus. Este nombre proviene o lo hereda de su benefactor, que fue Vespasiano, cuando le concede la ciudadanía romana y otros beneficios. En relación al año de nacimiento, Flavio Josefo nos dice: Matías me engendró a mí en el primer año del imperio de Cayo César. Es de interés la fecha de nacimiento de Flavio Josefo, ya que los sucesos de la vida y obra de Jesús de Nazaret están muy recientes a la fecha de su nacimiento. Dice haber sido engendrado en el primer año de Cayo César. Por tanto, nos interesa inicialmente saber quién es Cayo César y cuándo es que comienza a gobernar. ¿Quién es Cayo César o Cayo César? El nombre de este emperador es Cayo Julio César Augusto Germánico, en latín Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Este emperador es más conocido por el nombre de Calígula. Suetonio, en su obra La vida de los 12 Césares, nos dice que Cayo César nació en la víspera de las calendas de septiembre. Esto corresponde a su fecha de nacimiento, el 31 de agosto del año 12 después del nacimiento de Cristo. Y la fecha de su muerte está datada
el 24 de enero del año 41 después de Cristo. El destacado investigador Alois Winterlein dice que Calígula, el hombre que fue emperador romano del 37 al 41 después de Cristo, comenzó como un gobernante tiránico y degeneró en un monstruo. Con base a lo anterior se puede decir que Flavio Josefo nació en el año 37 o 38 después de Cristo. Emil Schurer es más puntual y nos dice que Flavio Josefo debió nacer entre el 14 de septiembre del año 37 después de Cristo y el 18 de marzo del 38 después de Cristo. ¿Qué dice ser Flavio Josefo? Señala muy bien que él es aventajado en entendimiento y buena memoria desde niño, de tener fama de letrado. Además, de él tomaban consejo los pontífices y principales del pueblo sobre el sentido más entrañable de la ley. Así también dice ser que no es de bajo linaje, ya que viene de una familia antigua de sacerdotes y tener derecho de sacerdotes y parentesco con ellos. En cierta ocasión en Galilea, a Flavio Josefo, los galileos quieren pagarle el diezmo por el oficio de sacerdote, mas él no acepta el pago del diezmo. Pero no solamente dice ser de familia sacerdotal, sino de las familias sacerdotales más distinguidas que él consideraba. Flavio Josefo también se vanagloria por ser de descendencia real por parte de su madre, ya que tal como él lo dice, ella pertenecía a la familia de los reyes asmoneos, que tuvo un tiempo el reino y el sacerdocio en la nación de Israel. Filiación religiosa de Flavio Josefo. Nos dice que a la edad de 16 años determinó a qué sabían las sectas que había entre los judíos de aquella época, y es a saber, los fariseos, los saduceos y los esenos, y que a los cuales les conocemos hoy en día como esenes, porque pensaba elegiría después con mayor facilidad alguna de ellas, si todas las supiese. Así caminé por todas, con mal comer, peor vestir y con grande trabajo. En definitiva, Flavio Josefo se decide por ser parte de la secta judía de los fariseos. Así nos dice que se aplicó a guardar los estatutos de los fariseos, que son los que más cerca se llegan a la secta de los estoicos entre los griegos. También Flavio Josefo intentó ser discípulo de un tal Baco, un hombre quien vivía en el desierto vistiéndose del aparejo que hallaba en los árboles y sustentándose con cosas que de suyo produce la tierra, y bañándose para conservar la castidad muy a menudo de noche y de día en agua fría. Es muy importante considerar que el tal Baco al que se refiere Flavio Josefo posiblemente fuera uno de los discípulos de Juan el Bautista. Ahora bien,
Flavio Josefo maneja el concepto de castidad, que el tal Baco, con tal de mantener la castidad, lleva cierto régimen de vida. Ahora bien, Flavio Josefo, por ser sacerdote, como ya dijimos, conoce las reglas del templo de Jerusalén y señala esto en las guerras de los judíos. Estaban el templo y el altar rodeados con una balaustrada muy agradable de piedra trabajada y muy delicadamente, es decir, que había un muro que se levantaba hasta un codo y apartaba a la gente del pueblo de los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes no se mezclaban con la gente. Y nos sigue diciendo Flavio Josefo: los gonorreicos, que son aquellos que no pueden detener su simiente, en hebreo a la simiente se le llama sera, es decir, la semilla o semen. Por tanto, los gonorreicos son aquellos que no pueden detener el semen, y los leprosos eran echados de toda la ciudad, y a las mujeres también que tenían flujo de sangre les estaba cerrada la oportunidad de estar dentro de esa parte del templo. Los varones que no eran del todo castos no podían llegarse a esta parte de adentro, y los que lo eran, aunque muy puros, no podían llegar a los sacerdotes. Es decir, que la castidad a la que se refiere Flavio Josefo es en que la persona debe mantener su energía sexual sin derramarla, y al que la derrama le consideran como impuro, y por tanto ni siquiera puede acercarse a los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén. Flavio Josefo, defensor de sacerdotes. Cuando Félix, quien, según sus datos biográficos, gobernó entre el 52 y el 60 después de Cristo, era el procurador de Judea, envió a Roma presos a unos sacerdotes que eran amigos de Flavio Josefo para que tratasen su causa delante del César. Esto también lo podemos ver en un libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24. Flavio Josefo en ese tiempo, en ese momento, tenía 26 años y va a Roma a defender el caso de los sacerdotes amigos suyos ante el César que gobernaba ya en esa época, el cual se llamaba Nerón Claudio César Augusto Germánico. Flavio Josefo, en un lugar llamado Dicerchia o Puteolos, conversa con un representante de comedias llamado Alituro, quien dice que es judío, pero además de ser judío tenía amistades con el emperador Nerón. A través de Alituro, Flavio Josefo lo conoce Popea, la mujer del emperador Nerón, y alcanza por respeto suyo que le fuesen dados por libres los sacerdotes y otras grandes mercedes que ella le hizo a Flavio Josefo. Es decir, a Flavio Josefo le hacen regalos. Ahora, es de tomar en consideración esta visita de Flavio Josefo. Es muy probable que Flavio Josefo haya adquirido grandes compromisos con el emperador, haya quedado comprometido con el emperador, tal como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Como ya dijimos en la diapositiva anterior, es muy probable que Flavio Josefo
haya adquirido compromisos con el Imperio Romano a cambio de la libertad de los sacerdotes amigos suyos. Cuando Flavio Josefo regresa de Roma y llega a su tierra, es decir, a Jerusalén, se encuentra con una gran rebelión contra los invasores romanos. Y el papel de Flavio Josefo es tratar de disuadir a los alborotadores. Les dice que los romanos están mejor preparados para las cosas de la guerra. Por tanto, se trata de un desvarío e imprudencia pretender una rebelión contra el imperio. Flavio Josefo les amonestaba su imprudencia y por poner en peligro su tierra, asimismo a sus familiares. Él trataba de apartarlos, pero aquel esfuerzo fue infructuoso. Flavio Josefo no logra persuadir a los rebeldes y dice: tanta era entonces la locura de aquellos desesperados. Ahora bien, Flavio Josefo temía por su vida, ya que los rebeldes lo consideraban como que estaba a favor del Imperio Romano, y por tanto su temor era que le prenderían y le mataran. Ante la amenaza, nos dice Flavio Josefo que se metió en el templo de más adentro, ya que el castillo Antonia era tomado. Este castillo Antonia o la Torre Antonia era el lugar que ocupaba la guarnición romana cuando destacaban los soldados romanos en la ciudad de Jerusalén. Los alborotadores ya se habían ido posesionando de toda la ciudad de Jerusalén. Entonces nos dice Josefo: como no pudiésemos refrenar a los movedores del alboroto, fingíamos por una parte, por cuanto el negocio no carecía de peligro, que nos parecía bien su determinación, les dábamos por aviso que se detuviesen y dejasen ir al enemigo, porque vendría Gesio con un ejército y pacificaría aquellas alteraciones. Nos continúa diciendo Flavio Josefo: vuelto Gesio, murió con muchos de los suyos en la pelea que entre ellos hubo, la muerte de los cuales fue la causa de toda la desventura para nuestra nación, ya que a los alborotadores, sediciosos, celotes o como les quiera llamar Flavio Josefo, les creció el ánimo a los autores de la guerra, esperando que sin duda vencerían a los romanos, en el cual tiempo sucedió otra cosa. Es decir, posteriormente viene la venganza del Imperio Romano a través de su hijo, a través del emperador romano Vespasiano, quien manda a su hijo Tito para sitiar completamente la ciudad de Jerusalén. Flavio Josefo es enviado por la aristocracia judía a apaciguar a los rebeldes de toda Galilea. Le acompañan otros dos sacerdotes, Joazaro y Judas. La misión que les encomiendan es persuadir a los rebeldes galileos a dejar la guerra contra el Imperio Romano, dándoles a entender que era mejor encomendarla a los principales de la nación, esto es, a la aristocracia judía, la cual, por supuesto, no iba a llevar a efecto tal guerra por estar a favor de los invasores romanos. Esta historia continúa en la segunda parte. No olvides suscribirte a este canal y darle me gusta. Recuerda hacer ejercicios y nutrirse bien. Estos son los dos fundamentos de la buena salud.